Chicos de primer semestre del Cobain 35 Tecamac 2, bienvenidos a este bloque 3 de taller de lectura y redacción. Les saluda el maestro Florencio Gómez Vargas. Vamos al bloque 3. Vamos a hablar ahora del proceso de escritura. Vamos a iniciar con el propósito del bloque 3. ¿Cuál es el propósito? Aplica las reglas básicas de la redacción a partir de la construcción de textos colaborativos y propios para facilitar la expresión escrita. Este es el propósito al término de nuestro bloque. Los aprendizajes esperados. Aprendizajes que se desea que ustedes adquieran al término del bloque. Utiliza las reglas sintácticas y ortográficas en la redacción de un texto que faciliten su comunicación con las personas con que convive. Adopta las propiedades de la redacción en la elaboración de un texto con la aplicación de los conectores discursivos para su uso en la vida cotidiana. Propósito y aprendizajes esperados. Vamos a iniciar con la redacción. ¿Por qué la importancia de la redacción? La redacción, cuando nosotros vamos a escribir un texto, nos exige mayor precisión que el habla. ¿Por qué nos exige mayor precisión? Claro, ¿por qué? Cuando nosotros redactamos un texto, debemos de apoyarnos en las propiedades básicas de la redacción, así como de la puntuación, la acentuación, la ortografía y los conectores discursivos. Porque cuando nosotros ya redactamos el texto, no vamos a estar ahí, no vamos a estar presentes para explicarle a nuestro lector qué es lo que queremos decir. Es por eso que la redacción exige mayor precisión que el habla. El habla, cuando nosotros estamos frente a una persona y no nos entiende lo que queremos decir, tenemos la capacidad para tratar de explicarle. Estamos explicando qué es lo que le queremos decir. Pero cuando nosotros redactamos un texto, es totalmente diferente. ¿Vale? Bien, vamos a iniciar con las propiedades de la redacción. ¿Cuáles son esas propiedades de la redacción? En primer lugar, tenemos aquí la adecuación. Cuando nosotros escribimos un texto, debe ser adecuado. ¿Adecuado para quién? Para nuestros destinatarios, es decir, nuestros lectores, la adecuación. Dice aquí que consiste en escoger la expresión más apropiada, las expresiones más apropiadas para cada situación comunicativa. ¿Sí? Debemos de pensar en nuestros lectores, para quién queremos dirigir o quiénes son nuestros destinatarios, a quién dirigimos nuestro texto. ¿Sí? En eso consiste la adecuación. Nosotros no podemos escribir un texto para un niño de 3 años en el cual pidamos que explique cuáles son las propiedades de la redacción. ¿Por qué? Porque no es adecuado para niños de 3 años. Apenas están aprendiendo a hablar y nosotros les pedimos que nos explique las propiedades de la redacción. Entonces, la adecuación consiste en pensar en nuestros destinatarios, nuestros lectores. Tenemos otra propiedad de la redacción, la coherencia. La coherencia. Los elementos que componen el texto se encuentran conectados entre sí, formando un todo. Debe ser coherente nuestro texto. ¿Cómo le vamos a dar coherencia? A través de los signos de puntuación, a través de los conectores discursivos. Entonces, le vamos a dar coherencia a nuestro texto, que todo el texto, ¿sí? Dice aquí, conforme un todo, que no esté hablando una cosa y que no se entiende. También los signos de puntuación van a ser muy importantes para darle coherencia a nuestro texto. Debe ser coherente. Entonces tenemos aquí la adecuación y la coherencia. ¿Sí? Estos dos elementos nos van a dar la cohesión. ¿Sí? La cohesión, otra propiedad de la redacción, que es la cohesión. La conexión de los elementos lingüísticos del texto que se relacionan entre sí para conformar el texto. Es decir, no podemos estar escribiendo un texto hablando de política y en nuestro texto después terminar hablando de fútbol. Ya no tiene cohesión. Estamos rompiendo con la cohesión. Esta cohesión es muy fácil de romper dentro de la comunicación oral. Nos ha pasado mucho en la familia.
Están hablando de política y terminan hablando de fútbol, terminan hablando de la telenovela, ¿verdad? Entonces pierden la cohesión. Se da mucho en la comunicación oral. Y en los textos escritos debemos de cuidar esto, la cohesión. Nuestro texto debe ser adecuado, coherente y debe de tener cohesión. Estas son las propiedades básicas de la redacción. 3 propiedades de la redacción. Vamos a continuar. Para redactar en la redacción es importante también las reglas de la acentuación, las reglas básicas de la acentuación, ¿sí? Los acentos. ¿Qué son los acentos? Los acentos, vamos a ver que se van a colocar dentro de una palabra donde tienen el sonido más fuerte, la sílaba más fuerte, tiene la pronunciación más fuerte. Esa sílaba le llamamos sílaba tónica. Existen 2 tipos de acento. El acento prosódico, que solo se pronuncia, no se ve, pero sí existen, todas las palabras tienen un acento. Pueden tener el acento prosódico. O el acento ortográfico. En esta ocasión nos vamos a enfocar a hablar del acento ortográfico. Es la tilde, el que si lo vemos, el que sí lo vamos a escribir. Ese es el acento ortográfico. Nos dice aquí, las palabras, según el lugar donde lleven la sílaba tónica, les hablaba hoy de la sílaba tónica, la sílaba fuerte, la que se pronuncia con mayor intensidad, le llamamos sílaba tónica. Estos pueden ser, estos acentos pueden ser, ¿sí? Vamos a ver. Aquí tenemos las palabras agudas. Las palabras las vamos a clasificar de acuerdo a donde lleven la sílaba tónica. Tenemos aquí las palabras agudas, las palabras llanas o graves, las palabras esdrújulas y palabras sobreesdrújulas. ¿Cuáles son las palabras agudas? Dice aquí que las palabras agudas son las que llevan la sílaba tónica en la última sílaba. Llevan sílaba tónica, la sílaba fuerte, en la última sílaba. Llevan la tilde o el acento ortográfico únicamente cuando terminan en vocal, en N o S. Es cuando se van a acentuar. Aquí tenemos un ejemplo, la palabra melón. Las palabras llanas o graves llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. Estas van a llevar el acento ortográfico cuando no terminan en vocal, en N o S, lo contrario de las palabras agudas. Aquí tenemos un ejemplo. Lápiz no termina en vocal, en N o en S, por lo tanto va a llevar el acento ortográfico. Palabras esdrújulas llevan el acento, llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba. En la antepenúltima sílaba. Estas se van a acentuar siempre, llevan el acento ortográfico siempre. Aquí tenemos un ejemplo, la palabra médico lleva el acento ortográfico. Las palabras sobreesdrújulas, ¿sí?, llevan la sílaba tónica en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba. Y también se acentúan todas, sin excepciones se acentúan todas. Ejemplo, tenemos aquí con la palabra cómpratelo. Aquí tenemos el ejemplo, la palabra cómpratelo. Bien, entonces es importante hacer uso de los acentos. Las reglas básicas, aquí las tenemos, reglas básicas de la acentuación. Vamos a continuar. Ahora con las reglas básicas de la puntuación. Es muy importante colocar los signos de puntuación en nuestros escritos. ¿Por qué es importante? Dice aquí, la puntuación es un aspecto muy importante del cual depende la correcta expresión y comprensión de los mensajes escritos, debido a que organiza el discurso y sus elementos y permite evitar la ambigüedad de los textos, permite evitar la ambigüedad, que se entienda o que tenga 2 significados, ¿sí?, evitando así las interpretaciones incorrectas. Si nosotros no colocamos comas, puntos, ¿sí?, nuestro texto va a tener unas interpretaciones diferentes a lo que queremos decir nosotros, ¿sí? Entonces, por eso es importante colocar los signos de puntuación. Algunos de los signos de puntuación, aquí los tenemos, son el punto, la coma, el punto y coma, los 2 puntos y los puntos suspensivos. Estos son algunos. Entonces, el punto, ¿para qué nos sirve el punto? Pues el punto señala el final de un texto o escrito. Nos va a dar una pausa aquí. Es lo que nos va a señalar un punto. La coma
La coma separa elementos de una enumeración. Asimismo, encierra aclaraciones. En lugar de utilizar los paréntesis, podemos utilizar la coma. ¿Sí? El punto y coma separa elementos de una enumeración que ya tienen coma. Ya coloqué muchas comas, ahora debo de colocar un punto y coma. ¿Sí? Los dos puntos señalan expresiones textuales, introducen en una ejemplificación o aclaración. ¿Sí? Por ejemplo, colocamos dos puntos y damos el ejemplo. ¿Sí? Los puntos suspensivos sirven para indicar una enumeración incompleta, una oración no terminada. Aquí están los puntos suspensivos. Estos son algunos de los signos de puntuación que debemos utilizar en nuestros escritos. Entonces aquí tenemos las reglas básicas de la puntuación. Vamos a continuar con los conectores discursivos. ¿Qué son esos conectores? Estos conectores nos van a ayudar mucho en nuestros escritos para dar coherencia al texto. ¿Sí? Entonces existen diferentes tipos de conectores para ordenar el discurso, para introducir un tema, añadir ideas, aclarar o explicar, para ejemplificar, introducir una opinión personal, indicar hipótesis, indicar oposición o contraste, indicar una consecuencia, indicar una causa, para resumir, para concluir o terminar un tema. Entonces aquí tenemos diferentes tipos de conectores que nos van a ayudar a dar la coherencia a nuestro texto. Entonces es importante, cuando nosotros redactemos un texto, tomar en cuenta todos estos elementos, las etapas, las propiedades de la redacción, las reglas básicas de la puntuación, reglas básicas de la acentuación, el uso adecuado de los conectores. Muy bien. Gracias por su atención y nos vemos en el siguiente bloque.